Gracias por seguir con nosotros. En TVX nos estamos comprometidos con poner en contexto la vida de Monseñor Romero y sobre todo en una fecha tan especial. El próximo sábado se estará siendo beatificado en la Plaza Salvador del Mundo. Es importante tocar aspectos de la vida del arzobispo mártir y hablar también de aquellas deudas que quedan en torno a su figura. Una de ellas es la justicia. Por eso ya se encuentra con nosotros David Morales, procurador de Derechos Humanos, para poder hacer un análisis de la justicia en torno al magnicidio de Monseñor Romero. Y quiero darle la bienvenida a este espacio de entrevista. Siempre es un gusto tenerlo por acá, procurador. Muchas gracias, Saúl. Qué gusto. Buenas noches. Un saludo a la audiencia de TVX que sigue la entrevista. Procurador, han pasado 35 años desde el asesinato de Monseñor Romero y la pregunta es a tiempo la justicia de esclarecer aún quiénes fueron los responsables detrás del crimen de Monseñor Romero? Bueno, el deber de la justicia no se agota. Y en el caso de crímenes que han ofendido a la humanidad, como el magnicidio de Monseñor Romero, y como tantos otros crímenes gravísimos que se perpetraron en el conflicto armado, jurídicamente no operan la figura de la amnistía, ni de la prescripción, ni otras excluyentes de responsabilidad. El tiempo puede pasar, pero la obligación del Estado de investigar y de aplicar la justicia persiste. No puede renunciar el Estado a esta obligación. Lamentablemente, la historia en El Salvador ha sido lo contrario, ha sido una permanente historia de negación de la justicia, en mucho tiempo también negación de la verdad sobre el crimen. Aún ahora encontramos la negación sobre las responsabilidades que han sido plenamente esclarecidas por diferentes instancias internacionales y también nacionales de derechos humanos. Por lo tanto, es una gran deuda y debemos recordar que Monseñor Romero fue martirizado, fue asesinado en el marco de un plan sistemático de represión y de ataques a la población civil. Fue asesinado por un escuadrón de la muerte, y los escuadrones de la muerte eran una red clandestina de represión que operó a nivel nacional y causó miles de víctimas. Y en el marco de una política de terrorismo de Estado deliberada que posteriormente a la muerte de Monseñor llegó a prácticas tan extremas como las matanzas de campesinos. Entonces Monseñor simboliza el martirio de todo un pueblo. Y esta tragedia del pueblo salvadoreño sigue todavía en gran medida en la impunidad, y las víctimas de estas violaciones siguen siendo postergadas. Por eso Monseñor es el símbolo de este anhelo de justicia, el símbolo de esa verdad desgarradora de las violaciones a los derechos humanos en aquel momento. Usted ha señalado, Monseñor Romero es un símbolo de esta tragedia, de estas torturas a las que fueron sometidos muchos salvadoreños en nuestro país en ese contexto. ¿Qué puede hacer la justicia sobre eso? El simple hecho de poder representar quiénes estuvieron detrás de este magnicidio, procurador, ¿respondería al clamor de justicia o sería necesario otro tipo de acciones para resarcir daños a la memoria? Bueno, frente a este tipo de crímenes, las obligaciones del Estado son múltiples. La justicia es una de ellas y quizás la más importante de todas las medidas. Pero hay diversas obligaciones. Una de ellas es la obligación de preservar la memoria histórica. Los estados tienen el deber de recordar, de preservar la memoria, la historia de la opresión de los pueblos, la historia de su represión y de sus conflictos, por dolorosa que sea, es parte de su patrimonio. Y si no conocemos esa historia, corremos el riesgo de repetir la historia y la tragedia en el futuro. Y por lo tanto hay un deber de recuperación de la memoria. Esto tiene una también consecuencia hacia la población y hacia las víctimas, que es la garantía del derecho a la verdad. Lo que para el Estado es la obligación de reconocer y de recordar, de cara a las víctimas es su deber de acceso a la verdad, que en el caso de Monseñor Romero es una verdad a la que tiene derecho no solo la familia Romero, sino también la comunidad religiosa a la que Monseñor perteneció y toda la sociedad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo muy claro: al ser Monseñor guía espiritual de la nación, hay un derecho a la verdad colectivo de toda la sociedad. Y hay un deber de reparaciones simbólicas, hay un deber de reparar también modificando el Estado de modo tal que violaciones de este tipo no vuelvan a repetirse en el futuro. Son las garantías de no repetición. La formación en derechos humanos a las fuerzas policiales o fuerzas armadas, por ejemplo, la existencia de la Procuraduría, son medidas de no repetición. Pero la justicia es un deber indelegable e inderogable del Estado. Y en este caso de Monseñor se sigue negando. Existe en la actualidad un deber
de la Fiscalía General de la República y de los tribunales de justicia de reabrir el caso y llevarlo hasta sus últimas consecuencias. Aunque debo aclarar, Saúl, a la audiencia especialmente, que en el caso de Monseñor existió abundante prueba en muchas instancias, incluso judiciales a nivel internacional, que han demostrado plenamente las autorías del crimen. Procurador, antes de entrar a los responsables y por lo menos lo que se señala detrás de este magnicidio, quisiera que me aclarara algo. Usted ha dicho el Estado tiene su responsabilidad de resarcir de manera simbólica, la justicia es indelegable y tiene que reabrirse este caso para que podamos conocer por esa instancia responsabilidades, las que fuere. Simbólicamente, ¿usted considera que se ha hecho lo suficiente para mantener viva y recordar cuál es el legado principal de Monseñor Romero desde el Estado? Y se lo pregunto porque conocemos por lo menos nombramientos de autopistas, nombramientos del aeropuerto internacional. ¿Son estas las acciones simbólicas que se esperan? Son algunas acciones afirmativas positivas, no son todavía suficientes. Monseñor Romero, extraordinariamente, su legado humanista, su enorme dimensión como el representante del pueblo que denunció las injusticias, que acompañó a las víctimas y a los desposeídos, fue realmente apropiado por el pueblo y su memoria se rescató por el pueblo mismo, pero desde el Estado se le negaba, ¿verdad? Desde el Estado no se le reconocía. Los informes internacionales, incluido el informe de la Comisión Interamericana, fue negado por el Estado, y este escenario cambió un poco a partir de la alternancia política de 2009. Recordamos, el gobierno del presidente Funes nominó el aeropuerto y otros sitios públicos, realizó un acto de perdón, inició algunas medidas de reparación a las familias. Esto es importante, pero no suficiente. Las medidas simbólicas, si se quedan solas y aisladas, pierden su sentido. Monseñor Romero debe ser rescatado en el plan de estudios a nivel nacional, en la currícula educativa. Monseñor Romero debe ser objeto de promoción de los derechos humanos desde políticas de Estado. Monseñor Romero debe ser un símbolo permanente que desde la educación sea rescatado por todas las instancias estatales. También debe promoverse la justicia. Si la justicia falla, aún tenemos una deuda histórica muy grande, porque quiere decir que como Estado no somos capaces de aplicar la justicia a un magnicidio. ¿En qué nivel quedan entonces todos los atropellos de las miles de personas que los han sufrido en la guerra y después de la guerra? Hemos sido tolerantes con la impunidad y esto explica en gran medida la tragedia del presente también. Procurador, yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ha dicho algo interesante en este bloque. Habló de una operación sistemática cuando se refería a los escuadrones de la muerte. Hablamos de una región latinoamericana que fue víctima de la represión militar del autoritarismo de Estado. Sudamérica. Y ahí hay países como Argentina y Brasil que han avanzado bastante en el tema. Yo quiero que pongamos en temas comparados qué ha pasado en Sudamérica que no hemos logrado rescatar en El Salvador para resarcir daños y lograr justicia sobre estos casos. Vamos a hacer nosotros la primera pausa de esta entrevista. Enseguida seguimos conversando con el Procurador de Derechos Humanos, David Morales. Ya volvemos. Continuamos con esta entrevista. David Morales, Procurador de Derechos Humanos, se encuentra con nosotros y estamos analizando la justicia en torno al magnicidio de Monseñor Romero. Ya usted detallaba, Procurador, cuáles son algunas de las acciones simbólicas que el Estado podría hacer para avanzar y resarcir daños. Hablaba, la justicia es indelegable, hay que hacerla cumplir. Ahora, yo le pregunto algo. Pareciera que en El Salvador la justicia va muy lento respecto a estos graves crímenes cometidos durante el pasado, específicamente en el contexto justamente de una guerra fría. Sudamérica logró bastantes avances, Argentina, Brasil, Chile. ¿Qué es lo que pasó ahí que El Salvador no logró realizar? En El Salvador ni siquiera va lento. En El Salvador no existe la justicia para los crímenes de lesa humanidad ocurridos en el conflicto. Y esto impide una verdadera reconciliación. Yo contrasto las realidades de países del sur y de otros países que han tenido esa capacidad de sistemas judiciales más independientes, que han sido capaces de llevar a juicio, aún muchos años después, a los grandes represores. Y también la opción de gobernantes que han sido capaces de ponerse del lado de las víctimas y favorecer la recuperación de la memoria histórica. En El Salvador esto no ha ocurrido. Aquí no hemos tenido jueces ni fiscales valientes que asuman su obligación de llevar adelante la justicia en este tipo de casos. El Salvador ha vivido una historia republicana hasta los acuerdos de paz permanente de represión, control de las instituciones públicas, dictaduras militares, ¿verdad?
La represión política estuvo a la orden del día a lo largo del siglo XX y tuvimos prácticas genocidas permanentes y sistemáticas, bueno, en 1932 y 50 años después, en la década de los 70s y 80s también. Y el sistema judicial salvadoreño, como lo describió la Comisión de la Verdad, fue un sistema dominado por los poderes político, militar y económico, totalmente corrupto, ¿verdad? Y sometido a estos intereses, de tal manera que la impunidad se institucionalizó políticamente. Perdimos en los acuerdos de paz la posibilidad de llevar adelante una reforma judicial y gran parte de esta debilidad de nuestro judicial se ha manifestado en la incapacidad de administrar la violencia del presente. Pero eso ha sido una realidad y hay una decisión política de la mayoría de operadores del sistema de justicia y de todos los fiscales generales que han fungido en el cargo desde el fin del conflicto armado de sostener impunidad sobre estos crímenes. No ha habido voluntad en ningún caso, salvo un par de casos que en su momento tocaron grandes y poderosos intereses como el de los Estados Unidos, el homicidio de ciudadanas norteamericanas como las religiosas Marignol. Que ya generó una presión adicional al sistema. Y entonces esto generó algunas condenas a autores materiales. Pero nunca los genocidas y represores salvadoreños fueron perseguidos y si fueron objeto de juicio, estos juicios fueron alterados o afectados con irregularidades graves para garantizar la impunidad y Monseñor Romero fue uno de esos casos precisamente. Procurador Morales, yo quisiera que entráramos en el análisis respecto al sometimiento al que estaba la justicia, respecto a estos poderes que usted ya ha detallado. El económico, uno de ellos. Investigaciones detallan que el mayor Roberto Dawison fue el autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero, también lo establece el informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas, pero se habla también en investigaciones que Dawison no operaba solo, había financiamiento importante del sector empresarial salvadoreño radicado en Miami, específicamente de un grupo, el Miami Six, empresarios con mucho poder económico que también contribuían en las decisiones tomadas por Roberto Dawison. ¿Es el control económico del que estamos hablando y el sometimiento de la justicia que encontró Romero y que sigue encontrando la justicia actualmente en El Salvador? En efecto, esto fue una realidad. Había una política de terrorismo de Estado desde el más alto nivel de las Fuerzas Armadas. El alto mando de la Fuerza Armada dirigió matanzas, desapariciones forzadas, estableció cárceles clandestinas, pero además civiles poderosos económicamente, y el Grupo Miami es uno de los más conocidos, financiaron escuadrones de la muerte e incluso operativamente en las secciones 2, particularmente de la Guardia Nacional, que funcionó uno de los más fatídicos escuadrones de la muerte bajo el mando del mayor Mario Denis Morán, pues se articulaban este tipo de escuadrones con civiles y militares, ¿no? Y el mayor Dawison ha sido señalado como uno de los dirigentes de esta red de escuadrones de la muerte a nivel nacional. Algunas personas acusan de que este tipo de señalamientos son políticos y los han dirigido también hacia mi persona como procurador cuando lo he señalado. Pero quiero decir que no se trata de una especulación. La Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas demostró que el mayor Dawison, utilizando un escuadrón de la muerte cercano a su entorno de seguridad, ordenó el homicidio de Monseñor Romero y encargó el operativo de eliminación al ex capitán Álvaro Saravia, que aún vive. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que representa a la OEA confirmó estas autorías, señalando otros responsables como el capitán Eduardo Ávila o Fernando Sagrera, también un político de la época. Además, no solo se limitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Federal de Fresno, California, se llevó adelante un juicio civil contra el ex capitán Álvaro Saravia en el año 2004 y derivó en una condena. Todo el desfile probatorio y el debido proceso en el contexto de un sistema de justicia tan prestigioso como el estadounidense, demostró la autoría del mayor Dawison y de este grupo actuando como escuadrón de la muerte en el magnicidio. Y debo decir que la prueba de la responsabilidad del mayor Dawison también se produjo en el juicio interno salvadoreño. El ex capitán Álvaro Saravia y el mayor Roberto Dawison fueron señalados como responsables con prueba testimonial, un testigo de vistas y oídas que fue el conductor que llevó al francotirador hasta la capilla del Hospital La Divina Providencia. Sin embargo, indebidamente la Corte Suprema de Justicia de aquel momento, presidida por el conocido abogado Chachi Guerrero, intervino ilícitamente con abuso de poder, anulando la prueba en un habeas corpus
contra el ex mayor Roberto Dawison. Entonces es hasta en el juicio interno salvadoreño que se produce esta prueba. Años después, en el año 93, formalizan el archivo del caso en el sistema interno salvadoreño con la aplicación de la ley de amnistía, de tal manera que es un juicio fraudulento, ¿verdad? Desde los inicios muy afectado, incluso con el atentado al primer juez que conoció del caso, el doctor Atilio Ramírez Amaya, y por lo tanto ya no hablamos de una especulación. Las autorías han sido probadas en estas serias investigaciones extrajudiciales de organismos internacionales como Comisión de la Verdad, Comisión Interamericana, por una Corte Federal de los Estados Unidos, y hasta en el juicio interno del Salvador, indebidamente cerrado, antijurídicamente cerrado, pues se demostró la autoría. Entonces no es una especulación y revela de qué manera el alto poder político controlaba el sistema de justicia, ¿verdad? Y era capaz de imponer garantías de impunidad a perpetradores de este tipo de crímenes. Hablamos de un apadrinamiento económico importante y yo se lo preguntaba, procurador, para poder hacer un análisis presente. Hemos dicho el sistema de justicia no avanza respecto a estos casos y son casos que establecen vínculos importantes entre el poder económico, el poder militar y el poder político de esa época. Es esa triada la que hasta el día de hoy sigue teniendo incidencia a pesar de haber transcurrido ya más de 3 décadas, procurador. Bueno, sorprendentemente aún siguen siendo protegidos. No hay movimiento alguno en la justicia, aún en casos que tienen informes o sentencias internacionales. Correcto. Observamos los casos de niñez desaparecida, las hermanitas Serrano, los hermanitos Contreras, las hermanitas Mejía, con sentencia de la Corte Interamericana ordenando investigación. Las autorías y las investigaciones fiscales y judiciales no avanzan durante años. El caso de Ramón García Prieto, también un joven ejecutado por un escuadrón de la muerte en el año 94, ¿verdad? En la que la Comisión Interamericana ordenó investigación, no se mueve esta investigación a los niveles que exigió la Corte. Monseñor Romero y el caso de los padres jesuitas es otro caso. En el caso de los padres jesuitas, hace muy poco relativamente, hace unos cuantos años, la propia Corte Suprema de Justicia en pleno negó la colaboración a la Audiencia Nacional de España para que fueran detenidos y extraditados los militares responsables. Correcto. Tenemos la reciente sentencia internacional en el caso del Mozote, donde inclusive el actual señor fiscal general de la República no está realizando el respeto al debido proceso en el cumplimiento de la sentencia. Yo lo he denunciado públicamente, está llevando adelante diligencias paralelas que ignoran toda la prueba forense histórica acumulada en un proceso judicial de más de 10 años en el caso del Mozote. Entonces esto quiere decir que algunos de estos militares responsables ostentan un poder tal todavía que son protegidos por el sistema de justicia y muy probablemente en el caso de los escuadrones de la muerte también hay personas muy poderosas económicamente en El Salvador que se vieron vinculados en el financiamiento de este tipo de grupos o participaron, algunos de ellos operativamente, como el señor Fernando Sagrera, señalado en el informe de la Comisión de la Verdad como uno de los responsables del crimen, que todavía gozan de prerrogativas de impunidad. En el nivel contrario de esta situación, las víctimas son discriminadas, postergadas, son rechazadas cuando presentan sus denuncias judiciales y son totalmente ignoradas por el sistema de justicia. La Sala de lo Constitucional sigue postergando injustificadamente una decisión sobre la ley de amnistía del año 93 y entonces encontramos que hasta el máximo nivel, hasta la Sala de lo Constitucional, duda, tiembla su mano y no se atreve a tomar decisiones en este tipo de temas. Procurador, con esa riqueza que usted ha hecho de la descripción de estos casos, yo tengo que ir cerrando esta entrevista, pero antes que usted se vaya, yo quiero que me dé una opinión sobre algo importante. Se ha señalado que Monseñor Romero ha sido el primer procurador de derechos humanos en el país, y yo quisiera saber, del legado de Romero, ¿qué retoma David Morales en la labor de la Procuraduría día con día en atención a las víctimas? ¿Hay algo que Monseñor Romero es mucho más que un procurador. Monseñor Romero es un enorme humanista que es el más grande defensor de los derechos humanos que podemos tener en la historia moderna de El Salvador. Desafió los poderes más grandes, acompañó con humildad a las personas más sufridas y todo defensor o defensora de derechos humanos, creo que en El Salvador y en el mundo puede tener en Monseñor Romero un paradigma. Nosotros, quienes defendemos los derechos humanos en la sociedad civil,
o en un cargo público, debemos siempre ver a Monseñor también como humildad, con profundo respeto y amor, y colocarnos al lado de las víctimas. Ser parciales, sí, pero al lado de las víctimas, la opción preferencial por las víctimas y, si es necesario, desafiar y denunciar al poder y a la injusticia. Lo haremos humildemente, con pocos alcances y no con la estatura gigantesca que Monseñor Romero hizo, sin ley que le facultara, sin presupuesto, sin mayores recursos, salvo su voz en las homilías de los domingos y una pequeña radio que pues llevó él adelante para pues compartir con nosotros esa voz gigantesca que le caracterizó. Así que humildemente esa debe ser la opción fundamental de quien defienda derechos humanos desde el Estado, desde la sociedad civil, de cara a la inspiración que Monseñor Romero nos debe dejar. David Morales, Procurador de Derechos Humanos, siempre es un gusto para este espacio de noticias y entrevistas contar con esa claridad y conocimiento en esta materia. Le agradezco mucho. Muchas gracias, Saúl, y buenas noches a quienes nos han seguido en la entrevista. Gracias a ustedes que nos han acompañado. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida volvemos con más información.